Ingeniería del ocultismo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, poco antes del año 1000 después de Cristo surge un texto que es el alfabeto de Ben Sira, que se compone de dos listas de, digamos, proverbios, afirmaciones, dichos, dos listas de 22. Una en hebreo y otra en arameo, y en uno de estos proverbios se menciona a Lilith. Hay que decir que este alfabeto de Ben Sira también es considerado un texto satírico, irónico también por los temas que trata. Por ejemplo, trata sobre la masturbación, el incesto, la flatulencia, y por lo tanto también parece haber sido un texto que tenía como objetivo de ironizar tanto la Biblia como el Talmud. Sin embargo, es en este texto donde aparece Lilith como la primera mujer que tuvo Adán, es decir, Adán habría tenido a Lilith antes que a Eva. Entonces, es aquí en esta elaboración medieval, por lo tanto muy tardía en comparación con la Biblia, que Lilith comienza a asumir la figura de la primera, digámoslo así, primera esposa de Adán. Lo interesante que se desprende de esta historia que, repito, es una elaboración medieval es que, a diferencia de Adán y Eva, que sabemos que fueron producidos de cierta manera y Eva habría derivado de un trozo del cuerpo de Adán, pero luego veamos en particular lo que dicen los rabinos al respecto. Lilith habría sido creada, fabricada en realidad de la tierra. Entonces la primera esposa de Adán no habría derivado de él, sino como él se habría derivado de la tierra. Es decir, producido con exactamente el mismo sistema, y por lo tanto tenía derecho a considerarse exactamente igual a él, y aquí es donde surgen las controversias. Es decir, ella se niega a someterse a Adán y se niega a someterse incluso físicamente durante el acto sexual. Sin embargo, Adán quiere imponer su superioridad y por lo tanto en cierto punto este contraste lleva a Lilith a abandonar el paraíso terrenal. Pero ella realiza un acto muy grave, pronuncia el famoso tetragramatón, tetragramatón sin las vocales, es decir, YHWH, Yod Hei Vav Hei. Haber pronunciado este tetragramatón le confiere poderes especiales y por lo tanto puede volar. Y de allí nuevamente se va a vivir a un lugar diferente, pero, a diferencia de las historias anteriores donde vive en territorios desérticos, aquí se va al Mar Rojo. ¿Por qué se va al Mar Rojo? Lo que hemos visto en la Biblia ser en realidad el mar de juncos, pues ese fue el lugar simbólico de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y por tanto esto representaría para ellos el símbolo, o mejor dicho, la certificación de su liberación del intento por parte del varón de abrumarla, de someterla. Esto no le agrada a Dios y trata de convencerla de que regrese, le envía ángeles y también le dice que, si ella se niega a regresar, por cada día que pase, 100 de los niños que se habían hecho justo cuando ella estaba en, digamos, serán asesinados, cuando vivía en pareja en el Gan Edén. En resumen,
Existe este contraste entre Dios y Lilith, que no quiere en absoluto volver al Gan Edén y, en esencia, encuentran una especie de mediación, cosa que no sucede con Adán. Entonces, este es un cuento que se encuentra en el alfabeto de Ben Sira, pero, ¿cuál fue el propósito de este libro? Se pretendía tratar de solucionar un problema que tenía la cultura judía, el de la doble creación, o mejor dicho fabricación, o mejor dicho de la fabricación, de la mujer porque hay una primera historia en Génesis 1:27 donde se dice, algunos de ustedes recordarán, que varón y hembra los creó, por lo tanto los hizo juntos. Mejor aún, dice que estaban destinados a ser dos, pero entonces en realidad hizo uno, es decir, hizo un ser andrógino. Luego hay una segunda historia, la que se encuentra en segundo capítulo del Génesis donde se dice que en cambio, primero, fabricó al Adán, no sabemos exactamente dónde, luego lo colocó en el Gan Edén y al darse cuenta de que la compañía de animales no fue suficiente para el Adán, tomando algo de su cuerpo, es decir, del cuerpo del varón, fabricó la hembra. Entonces estas dos historias estarían en contradicción. Y entonces, ¿qué sale? Resulta que aquí también se intentó la mediación entre las dos historias y aquí interviene el Zohar. El Zohar es el libro cabalístico por excelencia, es una producción de más o menos del 1200 después de Cristo que también parece inspirarse en fuentes anteriores y, ¿cuál sería aquí la mediación? Sería que en el principio Dios, es decir, los Elohim, fabricó este andrógino y la hembra era una parte, es decir, representaba un lado de este ser fabricado por los Elohim. Después de lo cual esta parte es literalmente cortada y separada del Adán y, por lo tanto, a partir de ese momento, ahí está la división entre los dos sexos. Entonces, como ven, todas estas historias son una elaboración y un intento hecho a partir de lo que se sabía, lo que sabíamos por las historias anteriores. La Biblia hace una mención muy rápida también porque muchos autores dicen evidentemente el autor del libro de Isaías no consideró necesario explicar a sus lectores quién era Lilith, porque evidentemente lo sabían, y luego con el tiempo se sintió la necesidad de juntar estas historias y encontrar una solución que, entre otras cosas, es el método talmúdico por excelencia. Como ya expliqué, la discusión entre otras ocasiones, el diálogo debe darse siempre entre diferentes personajes que tienen ideas diferentes y luego al final tratar de encontrar una mediación sin correr el riesgo de pretender haber llegado a la verdad. Y aquí me viene a la mente algo que leí en la revista aquella, que es la revista de la comunidad hebrea de Turín, la cual recibo regularmente porque cuando estudiaba hebreo con un maestro de la comunidad me consideraba un estudiante que trabajaba mucho. Tanto que pensó que yo tenía derecho a recibir su revista y por eso me puso en la lista de los que tienen el gusto de recibirla. Aquí estamos hablando del Talmud y el método de estudio y se dice en cierto punto,
afortunadamente para mí fue ese mismo ilustre rabino Rab Adin Steinsaltz, hijo de marxistas, quien resumió su experiencia lidiando con el Talmud en una frase: decenas de volúmenes de eruditos salpicados de versiones opuestas, dilemas no resueltos, normas puestas en tela de juicio. Por lo tanto, fue el propio Steinsaltz quien dijo: nadie puede estudiar el Talmud sin convertirse en un eterno escéptico. Ahora atención. El término escéptico no debe tomarse en su sentido negativo con el valor con el que lamentablemente se usa por los seguidores de la doctrina. En la filosofía griega de los skeptomai no eran personas como los definiríamos hoy como escépticos, es decir, que dudaba de todo por principio. La actividad de los skeptomai significa la actividad de buscar continuamente el por qué, porque uno tiene la certeza de no poseer la verdad y por eso también está, por ejemplo en la figura de Lilith, toda esta evolución que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y ahora, todavía vemos otras partes de ella. Precisamente porque unos no tiene certezas y precisamente porque se sintió la necesidad de unir, de encontrar una solución a la aparente contradicción que existe entre los dos relatos bíblicos de la formación de la mujer. Entonces en realidad en esta visión, en esta reconstrucción queda claro que Lilith vendría antes que Eva, es decir, sería la mujer que fue creada primera y que luego dejó el paraíso terrenal. Cuando Eva fue fabricada la vio inmediatamente como su rival, ya Adán la habría elegido, es decir, la hubiera preferido. ¿Te acuerdas? Ya lo he leído muchas veces cuando ve a Eva dice, finalmente, básicamente, finalmente me diste la correcta, lo que significa que las primeras no estaban bien. Y ahora también podríamos adivinar por qué las otras no fueron buenas. Porque en realidad también se narra que Lilith incluso tentó a Salomón, presentándose como la reina de Saba, pero, ¿cómo Salomón se dio cuenta del engaño y la echó? Porque era peluda. Evidentemente cuando los Elohim hicieron a Eva la debieron depilar con cera y por lo tanto era más agradable que Lilith que aún era peluda. Entonces, obviamente, también les daré mis pensamientos sobre Lilith al final, no quiero evitar esto porque las dos cosas están, o mejor dicho, vinculadas. En esencia, pues, Lilith, esta primera mujer sería derrotada por la presencia de la segunda mujer, Eva, y se aleja hacia el desierto y comienza a tentar a los hombres produciendo en ellos eyaculaciones nocturnas, que luego utiliza, entre otras cosas, para intentar quedar embarazada. Una cosa interesante también es que en cierto punto, y aquí también hay, debo decir, hay un poco de cierta confusión pero ya les diré cómo se cuenta, Lilith hace una pareja fija
entre comillas, con otro de los llamados demonios Samael o Asmodeo, que también se identifica con la cabeza de los ángeles rebeldes, que son esos famosos 200 ángeles que se rebelaron contra el Señor y que comenzaron a unirse con las mujeres de los adamitas, lo que nunca debió suceder. Solo que evidentemente hay confusión, porque el líder de esos ángeles rebeldes se llamaba Chemiasa, no Samael ni Asmodeo. Pero hay que decir que una vez más el límite particularmente desafortunado. ¿Por qué? Porque Samael es castrado y por lo tanto nuevamente se ve en la necesidad de satisfacer sus urgentes necesidades sexuales y por lo tanto vuelve a frecuentar a los hombres por la noche, produciendo precisamente estas emisiones seminales que luego ella utiliza para quedar embarazada. Entonces, como pueden ver, la figura de Lilith que se rebela contra Adán es una figura que se elaboró en la Edad Media, no tiene nada que ver con las historias iniciales. Pero luego se usó de diversas formas a lo largo de los siglos, fue usada por artistas, pensemos de la representación que hace de ella Miguel Ángel, pensemos en Goethe, Browning o Dante Gabriel Rossetti, incluso entró en la famosísima obra de las Crónicas de Narnia, etc., y luego sobre todo utilizada por algunos de los más importantes exponentes del movimiento de la liberación de la mujer, digamos del movimiento por la igualdad de la mujer, como Judith Goldenberg, Pamela Adas, etc. Y aún hoy se utiliza como símbolo, como arquetipo del más que justificado, esa parte de la figura de Lilith, que se rebela contra Adán, la voluntad de la mujer de ser considerada igual al hombre. Sin embargo, esta elaboración, repito, hay que saberlo por supuesto, es una elaboración medieval que ha pasado por diversos textos, que han tratado de reconciliar las aparentes contradicciones, digo solo aparentes, porque en algunos libros he explicado que no son verdaderas contradicciones, las aparentes contradicciones entre los dos relatos de la creación contenidos en el Génesis. Pero aquí viene lo que puede ser mi pensamiento, mi impresión, y pues tómenlo como tal, por favor, porque no tengo elementos documentales, es decir, pruebas, pero en fin, uno lee y luego se le ocurren ideas. Aquí nos encontramos ante tres datos fundamentales. La primera es que Lilith es un personaje femenino, aunque llamado demonio, pero en el sentido al que me refería al principio, Lilith ha seguido siendo importante a lo largo de los siglos, a lo largo de la evolución del pensamiento judío, por lo que pasó por el Talmud, por el alfabeto de Ben Sira, a través del Zohar, a través del pensamiento de los demás, y por lo tanto se ha mantenido importante a lo largo de los siglos. En la Biblia se habla claramente de la clonación, es decir, del tipo de intervención que se utilizó para fabricar a Eva. Ahora está claro que falta un elemento en este tipo de intervención. ¿Por qué? Porque si algo se toma de Adán, digamos que con ingeniería genética se toman las células madre, entonces veamos lo que dicen dos rabinos: las células madre se toman para hacer a Eva. Entonces estas células madre deben implantarse. Aquí en la Biblia falta la figura intermedia, es decir, el útero en el que se implanta esa célula fecundada para poder desarrollarse, convertirse en feto, y luego falta un ser humano, precisamente por decirlo físicamente y en términos médicos. Aquí Lilith podría ser en realidad la hembra intermedia, el elemento femenino que aún no pertenecía al linaje adámico, y aquí me viene a la mente la historia que mencioné antes de las piernas peludas de Lilith, comparadas en cambio evidentemente con las piernas suaves de Eva,
las peludas que sugieren que pertenecía todavía a una especie distinta pero compatible, tanto que podía utilizarse como elemento intermedio como, diríamos hoy, un útero alquilado para producir a Eva en este caso. Entonces, en efecto, aquí también Lilith vendría antes que Eva. Sin embargo, repito como lo hacen, lo hicieron en el Talmud, como lo hicieron en el alfabeto de Ben Sira, como lo hicieron en el Zohar. Esta impresión mía también es nada más que un intento de tratar de llenar una pieza faltante dentro de la historia bíblica, pero sabemos que la Biblia ha mantenido las figuras femeninas muy estrictamente esenciales y los demás prefirieron no nombrarlas y por lo tanto las dejaron en la oscuridad. Aquí me viene a la mente el paralelismo mencionado al principio entre Lilith y Laila, es decir, Lilith y la noche. Por lo tanto, esta figura que permanece en la oscuridad porque no era importante a los efectos del relato bíblico que en cambio quiere hablarnos del linaje adámico. Pero en relación a esta clonación, ¿qué dicen los rabinos? Les recuerdo dos importantes, dos profesores, dos académicos, dos conferencistas. El primero es el profesor Zebit que dice que la parte de la que se extrajo ese algo con el que se hizo a Eva no sería una costilla, sino el baculum, que es esencialmente el pene de Adán. Y recuerdo lo que dijo el profesor Zebit, profesor de Medicina Ética de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien hablando de la clonación dice, pero la clonación para nosotros los judíos no es un problema, lo sabemos desde hace varios miles de años, basta ver cómo Adán y Eva llegaron al mundo. Por lo tanto, para estos rabinos el problema de la creación de Adán y Eva que no existe ni siquiera se plantea, sino que simplemente el elemento sobre el que posiblemente se puede discutir es aquella parte de Adán, de la que se tomó la sustancia, las células con las que fue fabricada Eva. Ahora bien, si no significa costilla y significa el báculo que es el pene de Adán o, ya que el término hebreo indica una parte lateral curva, que podría ser la cresta ilíaca, está bien, no hay problema. Cualquier solución es aceptable, lo importante es entender que estamos hablando de una intervención médica claramente descrita, quirúrgica, ya he hablado de ella para no repetirla, una intervención, en la que Lilith podría haber tenido una función precisa, una función absolutamente fundamental. Una función indispensable. Pero reitero, esta es mi impresión, una de mis consideraciones, juntándola con las otras que he leído sobre Ben Sira, el Zohar, etc. Y luego, obviamente como de costumbre, inventa tus propias ideas libremente. Adiós, gracias y hasta la próxima.